Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Nos alegra que nos acompañen una vez más para conocer un poco sobre la historia y comprender cómo algunas civilizaciones del pasado lograron convertirse en verdaderas potencias. Hoy hablaremos sobre la infraestructura social interna de la antigua Roma. Cuando escuchamos el nombre de Roma normalmente pensamos en monumentos impresionantes también como el Coliseo, en los acueductos que llevan el agua a las ciudades y familias, en las enormes carreteras que conectaban todo el imperio, o en los grandes ejércitos que conquistaron buena parte de Europa, África y Asia. Sin embargo, existe otro tipo de infraestructura que fue igual de importante y que muchas veces pasa desapercibida: la infraestructura social. Pero, ¿qué significa exactamente este concepto? La infraestructura social es el conjunto de instituciones, normas y relaciones que permiten que una sociedad funcione de manera organizada. En el caso de Roma, incluía la organización de las clases sociales, el papel de la familia, la educación, las leyes, la religión, los espacios públicos y las instituciones políticas. Gracias a todos esos elementos, millones de personas podían convivir bajo un mismo sistema, aun viviendo en territorios muy alejados entre sí. En este episodio analizaremos cómo estaban organizadas las sociedades romanas, quiénes las conformaban, cuáles eran sus funciones y por qué esta organización fue una de las principales razones por las cuales Roma logró mantenerse como uno de los imperios más importantes y duraderos de la historia. Así que empaquen sus maletas, lleven todas sus protecciones y prepárense para viajar más de 2000 años al pasado y descubrir cómo funcionaba la vida cotidiana dentro del imperio y la antigua Roma romana. Primero debemos conocer cómo estaba dividida su sociedad. Roma no era una comunidad donde todas las personas tuvieran los mismos derechos o las mismas oportunidades entre sí. Existía una jerarquía muy marcada que determinaba el poder, la riqueza, la participación política y riqueza también de cada individuo y persona por separado. En la parte más alta de esa estructura se encontraban los patricios. Eran las familias más antiguas y poderosas de Roma. Poseían grandes extensiones de tierra, controlaban buena parte de la economía y ocupaban los cargos políticos y religiosos más importantes de todo el imperio. Durante los primeros siglos de la República, casi todas las decisiones del gobierno eran tomadas por miembros de este grupo social. Debajo de ellos estaban los plebeyos, quienes constituían la mayoría de la población. Dentro de este grupo había agricultores, comerciantes, artesanos, soldados y trabajadores de diferentes oficios. Aunque al principio tenía pocos derechos políticos, con el tiempo comenzaron a exigir mayor igualdad después de muchos años de conflictos y negociaciones. Lograron elegir representantes propios llamados tribunos de la plebe y acceder a cargos públicos que antes estaban reservados únicamente para los patricios. Esto permitió que la sociedad romana fuera más estable y redujo los conflictos internos. Otro grupo importante era el de los libertos. Eran antiguos esclavos que habían obtenido su libertad gracias a sus dueños o porque habían logrado comprarla. Aunque seguían teniendo algunas limitaciones legales y sociales, podían trabajar, tener propiedades, formar una familia e incluso enriquecerse mediante el comercio. Muchos libertos desempeñaron un papel importante en la economía romana y del imperio. Finalmente están los esclavos, quienes representaban una parte muy importante de la población. La mayoría eran prisioneros de guerra o personas vendidas por deudas. Trabajaban en las casas, en el campo, en las minas, en talleres y en grandes obras públicas. También habían esclavos con educación que trabajaban como maestros, médicos o administradores, aunque carecían de derechos. Su trabajo fue fundamental para el funcionamiento económico del imperio. Uno de los pilares más importantes de la sociedad romana era la familia. La familia no era solo una unidad de convivencia, sino también una institución económica, política y religiosa. El jefe del hogar era conocido como el pater familias, quien tenía la autoridad sobre todos los miembros de la casa. Era responsable de administrar los bienes familiares, organizar los matrimonios de sus hijos, tomar decisiones importantes para el hogar y también dirigir los rituales religiosos del hogar. La educación también era esencial dentro de esta infraestructura social.
En las familias más acomodadas, los niños aprendían a leer desde pequeños, también a escribir y a realizar operaciones matemáticas básicas. Más adelante aprenderían a estudiar historia, filosofía, literatura y especialmente oratoria, ya que hablar bien en público era indispensable para participar en la política romana del imperio. Muchos jóvenes continuaban su formación como maestros griegos, quienes eran muy valorados por sus conocimientos. Las niñas por su parte normalmente recibían educación relacionada con la administración del hogar, aunque en las familias más ricas también aprendían literatura, música y algunas materias académicas. La educación preparaba a cada persona para cumplir el papel que la sociedad esperaba de ella desde el nacimiento. Otro elemento fundamental fue el derecho romano. Roma desarrolló uno de los sistemas jurídicos más avanzados de la antigüedad. Las leyes regulaban prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana: los matrimonios, las herencias, el comercio, la propiedad, los contratos y los castigos por delitos. Gracias a estas normas era posible resolver conflictos de manera organizada y mantener el orden dentro del Imperio Romano. Muchas de las ideas jurídicas creadas por los romanos todavía influyen en los sistemas legales de numerosos países actuales. Conceptos como los contratos escritos, la propiedad privada y ciertos procedimientos judiciales tienen su origen en el derecho romano. La religión también era una pieza clave para mantener unida a la sociedad. Los romanos eran politeístas, es decir, creían mucho en dioses como Júpiter, Marte, Venus y Minerva. Se realizaban ceremonias, sacrificios y festividades públicas para pedir protección, buenas cosechas y éxito en las batallas y en la organización militar. La religión reforzaba el sentido de la pertenencia, ayudaba a legitimar la autoridad de los gobernantes y entre más cosas que apoyaban al Imperio Romano. Además, el culto al emperador fue adquiriendo importancia en el paso del tiempo. En muchas provincias se construían templos en honor al emperador, fortaleciendo la unidad política y la lealtad hacia el Estado romano. La infraestructura social también incluía los espacios públicos. El foro romano era el centro de vida política, económica y social. Allí se celebraban reuniones, juicios, ceremonias religiosas, debates políticos y actividades comerciales. Era el lugar donde los ciudadanos participaban en la vida pública. Los termas o baños públicos eran mucho más que lugares para bañarse. Allí las personas conversaban, cerraban negocios, hacían ejercicio, descansaban y fortalecían sus relaciones sociales. Los teatros, anfiteatros y circos también cumplían la función social, además de ofrecer entretenimiento mediante obras, carreras de carros y combates de gladiadores. Ayudaban a mantener contenta a la población y reforzaban la identidad. Por último, el ejército no tenía solo una función militar, también contribuía a integrar los diferentes territorios conquistados. Los soldados construían caminos, puentes, fortificaciones, pero además difundían el idioma latino del imperio. Después de terminar su servicio, muchos veteranos fundaban colonias romanas en distintas regiones, llevando consigo la cultura y la organización social. Y en este espacio yo voy a hacer un paréntesis para dar un dato curioso. ¿Usted sabía que si usted, por ejemplo, en la antigua Roma, usted nace en una familia, podría decirse de bajos recursos? Hasta ahí se queda. Usted, sus nietos y sus descendientes se van a quedar en ese estado político y también de recursos, según datos dichos en la clase gracias al profe Juan Felipe Ruedas. En conclusión, la grandeza de Roma no se debió únicamente a sus monumentos, sus carreras o sus victorias militares. Su verdadero éxito estuvo en la forma en que se organizó a su sociedad. Cada institución cumplía con una función específica y todos trabajaban juntos para mantener el orden, la estabilidad y el crecimiento del imperio. La familia transmitía los valores, la educación preparaba a los ciudadanos de las leyes. También garantizaba el funcionamiento del Estado. La religión fortalecía la unidad y los espacios públicos favorecían a la convivencia. Todo esto conformó una infraestructura social tan eficiente que muchas de sus ideas siguen presentes en nuestras sociedades actuales. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esperemos que ahora puedan comprender mejor cómo la organización interna fue uno de los pilares que permitió que la antigua Roma se convirtiera en una de las civilizaciones más influyentes
de toda la historia. Hasta un próximo episodio. Gracias, mi nombre es Samuel Alandro Salazar Capacho y soy del grado 7-1.